Capítulo 3 de Josué. Pasaremos los últimos 30 minutos aproximadamente aquí con ustedes y en esos 30 minutos me propongo terminar con 7 versículos de la Biblia. Si trajeron su Biblia, excelente. Si no, no se preocupe, vamos a tratar de ver la gran mayoría de los puntos principales en la pantalla. Estamos tratando el tema de la vida de Josué. El hecho de que cada uno de nosotros, así como Josué, ha sido creado para conquistar, creado para aprender, creado para producir, creado con buenas intenciones, buenos planes y buenos propósitos. Esa es la verdad que Dios quiere enseñarnos en esta mañana. Específicamente quiere tratar con una plaga que cada uno de nosotros tenemos que tratar todos los días. Muchos de nosotros tenemos dolor, pero creo que todos, independientemente de la edad, tenemos que lidiar con otro problema, otra plaga que se llama temor. Si yo pregunto cuántos tienen temor, algunos me van a decir la verdad y van a levantar su mano. Algunos me van a echar mentiras y no van a levantar su mano. El temor es una experiencia que todos tenemos. Desde que estamos aprendiendo a escuchar, cuando éramos niños, de repente entra alguien a la puerta, entra al cuarto, cierra la puerta, el bebé que no sabe hablar, no sabe procesar, se asusta. Cuando está el anciano llegando a sus últimos días, hay inquietud, hay temor. Entonces el temor nos acompaña desde que nacimos hasta que morimos. Es parte de nuestra experiencia. Josué tiene que lidiar con eso. ¿Sí? Pero antes de entrar de lleno con el temor, recuerdan ustedes que siempre hay 3 cosas cada vez que se expone la palabra del Señor. Tenemos que lograr 3 objetivos principales. Y los 3 empiezan con la letra I. ¿Recuerdan? 1, instruir. La palabra de Dios nos ayuda, nos instruye, nos ayuda a cambiar nuestra manera de pensar, nos beneficia en la cabeza. ¿Sí? La palabra de Dios nos instruye. Y uno de los grandes objetivos que Dios tiene en presentarnos la Biblia es precisamente para instruir nuestra cabeza, cambiar nuestra manera de pensar, especialmente tocante al temor. Muchos de nosotros estamos muy acobardados porque tuvimos una mala experiencia en el pasado y no hemos quedado atemorizados y acobardados. Es posible que aquí hay grandes cantantes, pero en el pasado cuando empezaste a cantar alguien te dijo, cállate la boca, se oye horrible. Y en tu mente quedaste traumado, quedaste avergonzado y ya nunca más cantaste. ¿Sí? Y Dios quiere trabajar la manera que tú piensas, te quiere instruir. Otra cosa, otro objetivo es inspirar. Eso tiene que ver con el corazón. Dios quiere animarte, Dios quiere estimular tu corazón. Dios quiere inspirar tu corazón a que puedes lograr cosas más grandes de las que tú piensas que puedes lograr. Entonces la Biblia sirve no solamente para instruir la cabeza, sirve también para inspirar el corazón, a moverte, a impulsarte para adelante. Y la otra I es precisamente impulsar. Eso tiene que ver con el cuerpo. ¿Sí? Cuando la palabra de Dios instruye la cabeza, inspira el corazón, 3, quiere también que impulse el cuerpo a moverte, a entrar en acción, a hacer lo que tú tienes que hacer para lograr ese plan que Dios ha tenido para tu vida. Regresando al temor que todos lo tenemos. Alguien ha dicho, y yo he estudiado o leído toda la Biblia varias veces, cuando empiezo Génesis, termino
en Apocalipsis. Cuando termino Apocalipsis, regreso una vez más a Génesis, leo toda la Biblia, ¿sí? Y termino Apocalipsis. Cuando termino Apocalipsis, vuelvo a regresar otra vez. Eso ha sido mi práctica por algunos años. Pero, voy a ser sincero, nunca he hecho el tiempo para enumerar si lo que muchos han dicho es cierto. No lo he hecho. Pero algunos que se dedican a estudiar números y nombres y cosas así interesantes, han dicho que la palabra no temas o alguna referencia similar, no temas, existe 365 veces en la Biblia. Y alguien ha hecho la pregunta, ¿para qué? ¿Para qué Dios haría, si eso es cierto, para qué Dios haría eso? ¿Para qué? Gracias, para que cada día recuerdes que Dios está diciendo, no temas, no temas. Salte debajo de la cama, muévete a hacer lo que Dios te ha hecho. Ahora, para personas, precisamente la única persona que respondió, Verónica, ¿en qué manera te ayudó que Dios te dijera por el último mes y semanas, no temas? Y había temor, ¿verdad? Había inseguridad, había nervios. Hermana María, ore por mí, por favor. Sí, pero qué lindo que Dios todos los días, cuando somos honestos y expresamos nuestro temor, qué lindo es Dios, que está allí para decir, eso está cubierto. ¿Sí? La otra pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué? Dios conoce como tú y yo somos. Todos los días tenemos temores a cosas nuevas, cosas que nunca hemos hecho, sea en el trabajo, sea en la escuela, sea con la relación matrimonial, sea con la relación con los hijos. ¿Sí? El temor es una experiencia que todos tenemos. No importa si has ido a la guerra, si has ido al ejército, no importa qué experiencia tú tengas, no importa qué educación, el temor es algo natural, todos experimentamos eso. Y no es malo tener temor, malo es que el temor te tenga a ti. ¿Me explico? Dios nos dio ese temor, es un temor sano para nuestra propia seguridad, para nuestro propio beneficio. El problema es que el diablo también sabe cómo utilizar el temor en tu vida para hacer de ti un cobarde, para meterte abajo de la cama y no hacerte creer que Dios en ti puede. Y si tú le haces más caso al diablo que a Dios, vas a estar en problemas. Nunca vas a crecer, nunca vas a madurar. ¿Sí? Entonces, por eso es que es bien importante cómo le hizo Josué, qué hizo Josué para vencer ese temor que estaba queriéndose apoderar de él y queriéndoselo comer. El problema es que si el temor se apoderaba de Josué, Josué no iba a entrar a la tierra prometida. ¿Sí? Había un gran obstáculo, ¿recuerdan? Un río, y ese río se llama Jordán. ¿Sí? Y Josué era el líder, el padre espiritual de Josué había muerto, Moisés. Josué nunca había asumido tanta responsabilidad y Josué tenía miedo. No solamente del río, pero imagínense ustedes pasar un río así, aproximadamente 500,000 de personas, algunas de esas personas mujeres y algunas de esas mujeres embarazadas. Algunas de esas personas ancianitos, algunas de esas personas niños, así de brazos. Y Josué era responsable por cada una de esas vidas. ¿Me explico? Con razón el hombre tenía temor. Pero Dios le está diciendo, levántate y pasa este Jordán. Ahora, él ha oído la voz de Dios. Ahora él tiene que saber si va también a obedecer la voluntad de Dios
O el temor se va a apoderar de él y va a decir, no porque tengo miedo. ¿Qué va a hacer Josué? La gran mayoría de los que estamos aquí sabemos lo que hizo. ¿Cómo lo hizo? Ok, vamos a ver eso. Me encanta que a través de muchas partes de la Biblia Dios nos da esas lindas palabras. Por ejemplo, en Isaías 43 dice, ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, o el pueblo de Israel, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Ahora, noten, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Wow, cuando tú te enfrentas a una situación que te da temor, pero tú lees en la palabra de Dios las palabras de confianza, las palabras de valor, las palabras de ánimo que Dios te da, ¿sí? Dios quiere entonces que tú superes el temor y digas, Señor, en tu nombre, este río se mira medio caudaloso, este fuego se mira medio intimidante, pero si tú dices que estás conmigo, Señor, entonces voy a pasar. En medio de ese desafío está Josué haciendo algo que nunca había hecho. Él había visto a alguien que había abierto el mar, pero él mismo nunca lo había hecho. Ahora le toca a él hacerlo. ¿Cómo lo hace? Me encanta. Cada uno de nosotros hemos sido creados por Dios y hemos sido creados con pasión y con propósito. Al crearnos, Dios nos ha dado un potencial para hacerle frente a los problemas, para conquistar nuestros temores y ser y hacer mejor para nosotros mismos, para la familia, para la iglesia, para la sociedad. Dios nos ha hecho con ese potencial. Y lo único que tenemos que hacer es creerle más a Dios que al diablo y darle para adelante. Ok, dice, noten el punto número 1. Lo hemos visto en Josué 1, versículo 2. Lo volvemos a ver, pero ya en lo práctico, en el capítulo 3, versículo 1. Josué tiene un deseo, ¿sí? Josué tiene un gran deseo. ¿Alguien recuerda cuál es ese gran deseo que tiene Josué? No está ahí todavía. ¿Cuál es el deseo? ¿A dónde va? Gracias. Tiene el deseo de llegar a la tierra prometida. La nación de Israel tiene 430 años. 430 años viviendo en Egipto. Y tiene un deseo. Los últimos años especialmente fueron duros. Fueron de esclavitud dura. Y el gran deseo que tenía toda la nación de Israel, un día queremos regresar a nuestra tierra. Queremos regresar a donde pertenecieron nuestros padres. Esa es la tierra prometida. Gracias. ¿Sí? ¿Por qué tiene Josué ese deseo? Bueno, ese es el plan de Dios. Desde que Jacob, recuerdan, con 72 personas creo, metió a toda su familia a Egipto, Dios le dice, mira, esto no es tu hogar. En su tiempo los voy a sacar a todos, pero pasaron 430 años. Pero cuando se cumplen los 430 años, dice la Biblia, en el mismo día que entraron, después de 430 años, en ese mismo día salieron. Increíble, la precisión. Ahora Josué ha salido de Egipto, muere su padre espiritual, se queda solo y tiene, ¿qué? Tiene temor. Él nunca ha abierto ríos, no es su práctica, él no se graduó de abrir ríos, pero ahora tiene ese problema y tiene que pasar aproximadamente medio millón de personas por ese río. Tiene temor, claro. Josué tiene el deseo de llegar a la tierra prometida, sí. Ese es el plan de Dios, no solamente eso, esa es la promesa de Dios. Por eso es que Canaán se conoce como la tierra prometida. ¿Prometida por quién? Prometida por Dios. Entonces, ese es el deseo que Josué tiene. Ese es parte del plan de Dios y esa es la promesa de Dios. Ahora, cuando Dios te da unas cosas así y tienes ese gran deseo, si vas a tener un deseo, vale más que sea parte de Dios. ¿Por qué? Ok, porque tendrá la aprobación de Dios.
Si Dios mismo te ha puesto un plan de superar tu temor y alcanzar X cosa que Él te ha dado, ¿sí? Tendrás la aprobación de Dios porque Dios mismo puso ese deseo en tu corazón. Número 2, tendrás la bendición de Dios. Y número 3, tendrás la cooperación de Dios. O sea, Dios mismo va a abrir las puertas. Dios mismo lo va a hacer. Nada más asegúrate que ese deseo es algo que Dios lo puso allí. Por ejemplo, ¿querrá Dios que yo sea multimillonario? Yo no sé, pero quisiera ser yo multimillonario. Sí, ¿verdad? Es un deseo que yo tengo. Pero va a ser un poquito difícil porque, bueno, pues no exactamente, ¿verdad? Tengo ese, ¿verdad? Y no juego a la lotería, entonces va a ser difícil que yo llegue a ser multimillonario. ¿Ok? All right. Entonces, ese es mi deseo, que yo sea multimillonario. Pero tal vez no es necesariamente el deseo de Dios. Entonces, asegúrate que si tú tienes un deseo, Dios lo ha puesto allí. Porque si Dios ha puesto ese deseo y tú te vas en esa dirección, tú vas a tener la aprobación de Dios. Porque Dios mismo puso ese deseo en ti. Tú vas a tener la bendición de Dios. Y tú vas a tener la cooperación de Dios. Dios mismo va a estar trabajando contigo. Entonces, antes de que emprendas cualquier cambio, asegúrate que Dios está allí. Y no nada más que tú quieres tener el carro más bonito de todo el pueblo, la casa más grande. Si ese es solamente tu deseo, pero Dios no lo ha aprobado, cuidado con eso. Asegúrate que Dios lo aprueba. Noten lo que dice el Salmo 37. Me encanta. Noten todos los verbos. ¿Ok? Listo. Versículo 3 dice, todos, dice, confía en Jehová y haz el bien. Y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Siguiente versículo, también un verbo. Dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Por qué? Porque ese deseo Dios mismo lo puso allí. Entonces Dios mismo se va a encargar de bendecirlo. 5. Dice, Él hará. Él hará. Él lo va a hacer, ¿sí? Nomás asegúrate que el deseo que tú tienes, Dios lo ha puesto allí. Asegúrate que el deseo no es una ambición tuya, que es un deseo limpio, que Dios mismo lo puso allí y Dios mismo se va a encargar de eso. Asegúrate de estar en el centro de la voluntad de Dios y Dios te va a sacar adelante. 6. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Eso es lo que Dios va a hacer. Lindo. Ok. Josué tiene un gran deseo. Ahora, hay un problema con eso, ¿sí? Josué necesita tener más que un deseo. La vida no se mueve en base a un mero deseo. Por ejemplo, all right. La gran mayoría de ustedes tienen un patrón, un jefe, ¿sí? Y vamos a decir que el día de mañana tú tienes el gran deseo de ir a trabajar, pero no vas. Y se queda en puro deseo. El siguiente martes, el siguiente día, el martes, otra vez, tú tienes ese gran deseo de ir a trabajar, pero no vas. Miércoles lo mismo. Jueves igual. Viernes también. Se quedó en puro deseo. Deseaste haber ido a trabajar, pero nunca fuiste. Sábado llega y te reportas para que te paguen. ¿Sí? ¿Será que tú puedes convencer a tu patrón si tú dices, patrón, pues que viene por el cheque? Pues, ¿cuál cheque, hijo? Pues no trabajaste. ¿Será posible que lo vas a poder convencer a tu patrón si tú le dices, pero tuve el deseo de venir a trabajar? ¿Te va a dar cheque por el deseo? No te va a dar nada. ¿Sí? Pero tuve la intención. Sí, hijito, pero no llegaste. Como me gusta decir, no. Intención sin acción no tiene bendición. ¿Me explico? Josué tenía un buen deseo, pero ¿qué necesitaba que ponerle a ese gran deseo? Acción, gracias. Sí, porque si no hay acción, no hay bendición. No hay cheque si no hay trabajo, ¿sí?
Josué entonces toma una decisión. Noten lo que sucede. 1 al 6. Ahora sí, capítulo 3. Josué entonces, ¿cómo se ve la acción? ¿Qué hizo? Se levantó. Excelente. Eso quiere decir que tiene ganas de trabajar. A lo mejor le pagan. A lo menos ya se levantó. Ya empezó bien. Josué se levantó de mañana. No dice que se levantó a las 10. No, de mañana como de mañana. Josué se levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel partieron de Sittim y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Después de 3 días, y eso es un poquito raro, ¿sí? ¿Cuántos años estuvo el pueblo de Israel en Egipto? 430 años. Ahora, si tú tienes como nación 430 años viviendo en exilio en otro país y quieres regresar a tu país después de 430 años, ¿te esperarías 3 días más? Y si ya estás ahí nomás a punto de cruzar el charco, no, te tiras y nadas a como puedas, ¿no? Pero Dios mismo, una vez más, Dios mismo le dice, no, nadie puede cruzar. Todo mundo se tiene que quedar aquí 3 días más. ¿Por qué? A veces he preguntado y me he cuestionado, no sé, pero tal vez esa es algunas razones. Una, han vivido 430 años fuera de la tierra prometida. Es posiblemente que pausaron para pensar qué es lo que estamos viviendo en el presente. Hemos estado fuera de nuestro país 430 años, pero hoy en el presente Dios está a punto de cumplir algo glorioso, está a punto de cumplir su palabra. Hoy tenemos la experiencia, todos los familiares antes, por los últimos 430 años, quisieron vivir esa experiencia, pero a nosotros nos ha tocado el privilegio. Yo creo que es el tiempo para pausar y para pensar qué momentos estamos viviendo, qué nos está manifestando Dios. Sí. Pero también yo creo que otra razón era para dar lugar a las primeras cosas. Por ejemplo, dice versículo 3, y mandaron al pueblo diciendo, cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. El arca era el artefacto más sagrado que tenía toda la nación de Israel. Entre otros 2, 3, 4 artículos estaba los 10 mandamientos. Ahí estaban en una cajita de madera cubierta por oro, ¿sí? Y eso era lo más sagrado en todo el pueblo de Israel. Todo el mundo protegía eso, era muy sagrado. Prácticamente representaba la presencia misma de Dios. Ahora, muy interesante el orden. Dice, bueno, cuando vean a los sacerdotes que llevan el arca, cargándola, ¿sí? Todo el pueblo tiene que ir en pos de ella. Ahora, eso significa que debe de ir adelante de ella o atrás de ella. Atrás de ella. Esa es la instrucción de Josué, ¿sí? El arca tiene que ir primero. ¿Cuál es la idea? ¿Qué es lo que significa eso para nosotros? La presencia de Dios tiene que ir adelante de nosotros. Ahora, ¿por qué? Noten lo que dice. Dice versículo 3, la última parte. Vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos atrás de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Porque Dios, si hemos de tomar pasos, si hemos de tomar una seria decisión en el futuro, y tenemos grandes planes y todo, ¿por qué tenemos que dejar que Dios vaya guiándonos en el futuro incierto y desconocido? ¿Por qué? ¿Por qué? No lo conocemos. Gracias, pero Él sí. Por eso es que Dios tiene que ir abriendo el camino y nosotros siguiéndole, porque no conocemos el día de mañana. Muchos de aquí tienen sus planes, yo no sé, van a ir de pesca, algunos se tienen que reportar a trabajar y
de veras, con confianza, haz los planes, pero deja que Dios abra tu mañana. Deja que Dios vaya por delante. Y no importa cuán gloriosos sean los planes que tú tengas, deja que Dios vaya por delante, porque si no, no te va a salir bien la cosa. A fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Nadie ha vivido mañana. Solamente estás viviendo hoy. Esa es la razón por la cual tenemos que darle a Dios el primer lugar. Pásale, Señor. Guíame, Señor. Ilumíname, Señor. Porque no conozco mi mañana. ¿Qué cosas más prácticas de Josué? Me encanta. Se levantó temprano, santificó al pueblo. Noten lo que sucede. Versículo 5 ahora. Y Josué dijo al pueblo, santificaos. ¿De cuándo es el verbo? ¿Del pasado, del presente o del futuro? ¿De cuándo? Del presente. Santificaos. ¿Cuándo? Hoy. Sí. Josué dijo al pueblo, santificaos hoy, porque Jehová hará. ¿Cuándo? Mañana maravillas entre vosotros. ¿Qué nos dice esto? Bueno, eso significa muy sencillo. Si le doy el primer lugar a Dios para abrir el mañana, y si entiendo que si voy a andar cerca de Dios, va a ser en los términos de Dios. Que tengo que estar bien delante de Dios. Lo necesito. Tengo que estar bien. Tengo que santificarme. Santificar significa simplemente separarte. Sepárate del pecado. Vive de acuerdo a la santidad de Dios. Vive de acuerdo a los planes que Dios tiene para tu vida. Necesitamos de Dios. Dice Josué, santificaos, santifíquense, prepárense. Laven su corazón. Prepárense hoy. Porque mañana Dios va a hacer maravillas. Y quieres estar preparado. No te quieres perder de Dios. Sí, santifícate hoy porque mañana Dios te va a enseñar cosas grandes. Y tal vez por eso es que Dios está diciendo, clama a mí y yo responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Yo creo que todos los días Dios está llamándonos y despertándonos y diciéndonos, te quiero revelar algo grande, algo bonito que tengo para ti en el mañana. Pero hoy tú tienes que clamar, hoy en el presente. Porque mañana te quiero revelar algunas cosas. Josué está diciendo, prepárense, santifíquense. ¿Cuándo? Hoy. Porque ¿cuándo Dios va a hacer cosas grandes? Mañana. Prepárate hoy. Prepárate hoy. Seguimos. Lo último, versículo 7. Noten lo que sucede. Cuando Josué entiende la santidad de Dios y que el pueblo tiene que santificarse y preparar sus corazones para recibir el futuro de Dios. Noten cómo Dios responde. Entonces, versículo 7. Entonces Jehová dijo a Josué, desde este día. ¿Desde cuándo? Hoy. Desde hoy comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Muy interesante. ¿Cuándo dice Josué que el pueblo se tiene que santificar? Hoy. ¿Cuándo dice Dios que lo va a honrar? Hoy. No, hoy. Dice una vez el 7. Entonces Jehová dijo a Josué, desde este día. Desde este día te voy a honrar. Desde este día. Josué, me encanta tu corazón. Me encanta como has dicho al pueblo, prepárense muchachos, hoy santifíquense, hoy. Porque Dios va a hacer maravillas mañana. ¿Y cuando Dios está observando y oyendo las instrucciones de Josué sobre todas las cosas, como está examinando el corazón de Josué? Dios dice a Josué, me gusta muchacho, me gusta lo que hay allí. Y Dios le dice, desde hoy mismo, desde este mismo día, voy a empezar a engrandecerte. Y el pueblo va a tener sumo respeto por ti. Te van a querer oír, te van a querer obedecer. Wow. Qué confianza seguro que tuvo que haber experimentado Josué. Wow, he agradado a Dios.
he agradado a Dios y estoy recibiendo ahorita la confirmación que Dios dice, estás aprobado. ¿Recuerdan qué palabras dice el Padre allá en el cielo cuando su Hijo Jesús se bautiza en la tierra? ¿Recuerdan? He aquí mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. O sea, cuando nuestro Padre Celestial nos mira y nos mira que estamos haciendo bien, nos dice, ¡ese es mi Hijo! John Woo hace una historia hermosa tiempo atrás de fútbol americano. Su coach, John, no era muy bueno, era más o menos. Pero una cosa acerca de John, se presentaba a las prácticas cada vez. Y tenía su papá que siempre llegaba. Pero su papá no podía mirar, él era cieguito. Entonces alguien más les tenía que decir en las prácticas y en cada juego el papá de John estaba allí. Pero el papá de John era ciego. Y llegó un juego muy importante para el equipo, muy importante. Y eso iba a determinar si ganaban ese juego, iban a poder competir por el campeonato. Era el juego más importante de ese año, en esa noche ese era el juego más importante. Y la historia cuenta que John va a su coach y le dice, coach, usted tiene que dejarme jugar, déjeme jugar. Dice, John, pues necesitamos este juego, John, para poder luchar por el campeonato. Necesitamos, coach, usted tiene que dejarme jugar. Usted tiene que dejarme jugar. Y insistió y hasta que lo fastidió el coach dijo, mira John, te voy a permitir 5 minutos, hijo. Nada más 5 minutos. 5 minutos. ¿Ok? Y después te tengo que sacar porque tenemos que asegurar este juego, John. Dice, yo entiendo, coach. Jugó. John en los 5 minutos anotó un touchdown. Y era como, John no servía. No era un jugador bueno. Y en los primeros 5 minutos bloquea, roba y anota un touchdown. Y era como, todos diciendo, ¿ese es John? Era John. Y bueno, después dice el coach, bueno, pues, wow, después de anotar el primero en 5, pues lo tengo que dejar jugar un poquito más, me siento mal, ¿no? Él es el héroe de los primeros 5 minutos. Y en ese juego, John despedazó a la competencia. Y todo el mundo estaba diciendo, ¿qué pasó con John? ¿Ese no es el John que nosotros conocemos? ¿Cuándo termina el juego? Y en ese juego John fue el héroe. El coach lo saca y le dice, what happened out there? ¿Qué pasó allá? ¿Qué pasó? Y responde John, coach, ¿usted sabe que mi papá siempre viene a las prácticas? Dijo, sí. ¿Y que siempre ha venido a los juegos? Sí. ¿Y sabe que mi papá es ciego? Dijo, sí. Dijo él, mi papá murió hace 3 días. Y esa es la primera vez que mi papá me puede mirar jugar. Y lo hice para mi papá. Lo hizo para su papá. Tu Padre Celestial te está mirando todos los días cómo tú juegas, cómo tú te comportas, cómo tú hablas. Tu Padre Celestial te está mirando. ¿Cómo estás jugando? ¿Cómo te estás comportando? ¿Vives tú de esa manera apasionada porque estás seguro que tu Padre Celestial te está mirando? ¿O cómo hablas? ¿Cómo te comportas? Me encanta la manera que Josué vive y se conduce. Increíble. Josué honra a Dios. Y de regreso, Dios honra a Josué. ¿Dónde empezó todo esto para Josué? Empezó con un acto muy sencillo. ¿Qué hizo? ¿Cuál es la primera orden que Dios le da a Josué? Gracias. Levántate. Levántate. Haz lo que puedes hacer. Josué, yo me voy a encargar de lo demás. Pero tú tienes que levantarte. Me encanta.
¿Dónde empezó todo para Josué? Cuando Dios le dice en Josué capítulo 1, versículo 2, levántate. Y el hombre se levantó y después nadie lo pudo sentar. Me encanta Josué. Después de que el hombre se levanta, nadie lo pudo sentar. Pastor Chuck Swindoll una vez dijo, el hombre de Dios que vive en el centro de la voluntad de Dios es invencible hasta que Dios mismo termina con él. El hombre de Dios que vive en el centro de la voluntad de Dios es invencible hasta que Dios mismo termina con él, hasta que Dios mismo se lo lleva. ¡Wow! Josué vivía así. Josué vivía así. Me encanta Isaías 60, versículo 1 y 2. Dice, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Me encanta. Levántate. Versículo 2. Dice, porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Pero ¿cómo empieza todo? Levántate. Levántate. ¿Qué es lo que Dios te está pidiendo ahorita mismo? Gracias. Para arriba entonces, todos para arriba. Y si tú te levantas mostrando a Dios que has oído y que has entendido y que estás dispuesto, ya ganaste. La primera victoria que Josué se anotó es que obedeció. Algo muy sencillo. Se levantó, fue todo. Se levantó. Dios dice, ok, ya hiciste lo que te pedí, Josué, ahora prepárate. Todo el resto es mío. El río no es problema. El río es una prueba. El río es una prueba. Y si Josué se levantó y llegó hasta la orilla del río Jordán, eso quiere decir que, ok, Dios se va a encargar del río. Tú haz lo que tú puedes hacer. Tú haz lo posible que Dios te pide hacer. Lo imposible, déjaselo a Dios. Pero tú levántate. Tú muestra disposición, que quieres oír y que quieres obedecer. Levántate, levántate. Quisiera pedirles que cada uno de ustedes lean conmigo esto. Dios te lo está diciendo en esta mañana. Léelo para ti. Dice, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Wow, imagínate, aprópiate de esto. Levántate y resplandece. Si entiendes tú que Dios está diciendo eso y tú vives cada día, el día de mañana tú te levantas y te levantas con eso en mente, levántate, resplandece porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. ¿Cómo va a ser tu actitud mañana? Buena, positiva. Esa va a ser tu actitud. ¿Cómo va a ser tu acción? Gracias. Sí, si la actitud es buena y la acción le sigue, ¿qué cosas puedes esperar de Dios? Buenas cosas. Buenas cosas. Oremos. Amado Padre Celestial, hemos visto la vida ejemplar de Josué, que se levantó y animó y ordenó al pueblo y organizó al pueblo. Y hemos visto tu respuesta. Tú le dices a Josué a partir de ese mismo día. Tú lo ibas a bendecir. Gracias Dios por la vida de Josué. Gracias Dios porque Él oyó tu voz y Él obedeció tu voluntad. Y nos ha dejado un ejemplo, Dios. Empieza con lo sencillo. Empieza haciendo lo que tú sabes hacer. Empieza haciendo lo que tú debes hacer. Empieza haciendo lo que tú vas a hacer. Tú lo vas a hacer. Si Dios te ha dado la habilidad para hacer algo y es bueno y es algo aprobado por Dios, es algo bendecido por Dios y es algo donde Dios mismo va a cooperar y Dios va a hacer su parte. Oye su voz, obedece su voluntad, levántate,
El día de mañana tendrás dolores, tendrás temores, pero levántate. Si Dios te ha dicho que te levantes, levántate. Y dile a Dios, Dios, tengo temor. Dios, tengo dolor. Pero sobre todas las cosas, Dios, te voy a obedecer a ti. Me has dicho que me levante y me voy a levantar. Y me voy a enfrentar a esa situación difícil.